الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. Ok, inshallah, hoy nuestro tema es sobre las personas fuertes. Y el que les dejó ser fuertes es Allah. Y si Allah es el que les dejó fuertes, debemos de depender de Allah, no de las personas que son fuertes. Pero antes de hablar de ese tema, inshallah, vamos a repasar sobre el tema de nosotros la semana pasada, el tema de la responsabilidad. Hay un verso en el Corán que Allah subhanahu wa ta'ala le ofreció esta responsabilidad. La religión, el Islam, le ofreció la responsabilidad del din para las montañas, y ellos negaron, y Allah subhanahu wa ta'ala tuvo pena de ellos, y luego el ser humano, el hombre, agarró esta responsabilidad, y Allah subhanahu wa ta'ala les llama que el hombre es injusto con él mismo y es ignorante, porque no sabe la responsabilidad que él escogió de agarrar. Ya sabemos, la responsabilidad del din no es fácil. A veces es fácil aplicar una cosa, dos cosas, pero cuando quieres aplicar todo el din así como es muy complicado. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala llamó el ser humano Zaluman Jahula, que él es ignorante y él es injusto con él mismo. Así es. Entonces, solo para repasarlo, inshallah, todos nosotros, todos los seres humanos, su adoración está dividido en dos. Primero son los 5 pilares. Esto es lo más fácil: rezar, ayunar, Ramadán, el Hajj, Zakah, la Shahada. ¿Crees que Allah es uno? No socios. Ese es uno. Cuando tú aplicas estas 5, estás aplicando uno de tus responsabilidades. La otra responsabilidad depende de cada uno de nosotros. Hay unos de nosotros, digamos, que son ricos. Entonces la responsabilidad de los ricos es de ayudar a los pobres. Hay unos que son fuertes. Entonces son presidentes, trabajan en el gobierno, no sé qué, tienen influencia grande en la comunidad, en la sociedad. Entonces esas personas también, la responsabilidad de ellos es de aplicar esta responsabilidad en la manera que Allah quiere, no en tus deseos, no como los que te donan dinero, te dicen haga esto. Y luego, y las mamás, ya sabemos, aparte de los 5 pilares, la responsabilidad de ellas es hijos, esposo, ¿no es? Se me olvidó de alguien más, pero cada uno de nosotros tiene otra responsabilidad más, aparte de los 5 pilares, dependiendo cuál es tu título. Tu pregunta, ¿y por qué? Mi pregunta para usted: ¿por qué agarraste este título? ¿Por qué fuiste tú y escogiste estar ahí? ¿Por qué escogiste estar en ese lugar? Tú eres el que escogiste estar en el lugar. Ahora tú debes de aplicar esta responsabilidad. Tú eres el que sufriste de estar en ese trabajo, digamos. Ahora tienes que aplicar esa responsabilidad. Un amigo mío cercano la semana pasada me dijo que le ofrecieron en su trabajo para que sea manager. Y él dijo: sí, yo quiero ser un manager, pero tienes que aplicarlo, no después de 6 meses decirle adiós. Entonces
cuando tú agarras esta responsabilidad, debes de actuar con esa responsabilidad, no de dejarla después y aplicarla como Allah quiere, no como tus deseos. Ok. Hasta ahora estamos bien, ¿está claro? ¿Está claro todo? Y solo para recordarle, hasta el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su barba, uno de sus pelos, se convirtió blanco cuando hay un verso en el Corán dice, Allah reveló un verso, Fastaqim kama umirt, manténgate firme en este din, en esta responsabilidad, como Allah te ordenó. Entonces, no es fácil de aplicar esta responsabilidad. Y el ser humano la agarra, piensa que sí puede y no sé qué. Y Allah subhanahu wa ta'ala les llama al ser humano daluman en jahula, injusto y ignorante, porque no sabe el día del juicio. Allah subhanahu wa ta'ala le va a preguntar por esta responsabilidad que Allah le dio, si la aplicó bien o no. Ok. Vamos a seguir, inshallah. Subhanallah. No quiere hablar este. ¿Tiene carga? Ok. Uno de los ejemplos de los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él se llamaba Suhaib el-Rumi. Suhaib el Romano se mudó a Meca, no era árabe, era romano, Rume. Y cuando él llegó en Meca, él creó en el mensaje del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y él tenía compañía de armas. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala abrió las puertas de la provisión para el Suhaib el romano, el Rume. Y tenía una compañía de armas y era uno de los más ricos en aquella época. Ya sabemos, ahora la gente más rica en la vida que vivimos ahora son las compañías que tienen armas. Por eso que les conviene que haya guerras. Okay. Entonces Suhaib el Rume, cuando el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba dando el mensaje, él estaba ahí. Estaba con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando le hicieron sufrir al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo que emigrar. Y sus compañeros frágiles tuvieron que emigrar también. Unos emigraron en Abasinia con el líder en aquella época que no era injusto con nadie. No importa qué religión eras, él no era injusto con nadie. Era un líder cristiano. Y el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros que emigren allá. Y también ordenó a sus compañeros a que emigren en Medina. Suhaib el romano, como él era muy rico, les convenía a los no creyentes que él se quede ahí, porque estaba usando su riqueza para el país, para Meca. Entonces tenía muchos trabajadores, entonces estaba beneficiando la economía de Meca. Entonces cuando el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró a Medina, Suhaib el romano quería ir allá con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces cargó toda la riqueza que Allah le dio para ir a Medina. Y luego llegaron los no creyentes y le dijeron, ¿dónde vas a ir? Y luego Suhaib el Rumi dijo, yo voy a emigrar a Medina. Y luego les dijo, yo tengo 40, ¿cómo se llama? ¿Arcos? ¿Ah? Yo tengo 40 arcos, los puedo pegar en los 40 hombres de ustedes. Y ustedes no me van a parar de ir. Entonces él estaba amenazando a ellos y ellos le estaban amenazando a los. Luego ellos dijeron, mire, tú viniste en Meca sin dinero. Si quieres emigrar, deja todo su dinero. Y luego te dejamos emigrar y no te vamos a lastimar.
Y Suhaib el romano comprendió esta responsabilidad del din, comprendió que tiene que estar con el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y luego dijo, ¿Cómo se hace? ok, mi riqueza está en este lugar. Y yo tengo dos yarias, dos esclavas. En aquella época habían esclavos en aquella época. ¿Ah? Todo es para ustedes. Y luego dijeron, ok, aceptaron. Y luego Suhaib el romano emigró a Medina sin dinero, sin ropa, sin nada. Y el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ángel Gabriel bajó y él inspiró qué es lo que pasó con el Suhaib el romano. Y el mensajero Muhammad dijo, Rabbih al-Bay' Suhaib, Rabbih al-Bay' Suhaib, que Suhaib ganó el trato. ¿Viste? El trato era que deja todo su dinero y vaya a Medina. Él perdió, ¿no? Perdió todo lo material. Pero el mensajero Muhammad dijo que no. Tú, en este trato que hiciste, tú saliste ganando. Porque vas a estar aquí, en un lugar musulmán. Y por culpa de esta inmigración que hiciste, Allah le va a dar el paraíso. Y entonces Suhaib salió ganando. Entonces nosotros, el problema con muchos musulmanes esos días, ellos miden la ganancia, miden la victoria, quién es el que tiene más material, pero no. Debemos de medir la ganancia, debemos de medir si el imán se mantiene firme en los momentos difíciles. Eso significa que tú eres victorioso, aunque pierdes todo, aunque pierdes todo el material, familias. Si el imán, si la fe se mantiene firme en su corazón, esto significa que tú eres victorioso. Ok. Oh, ya está. Ok, luego otro compañero del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero ya sabemos, el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era exitoso, pero Allah subhanahu wa ta'ala también guió a muchos de sus compañeros. Y esos compañeros estaban con él, estaban en el mismo team, en el mismo cuadro. Y a una de las personas que Allah guió, que se llamaba Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, su mamá era las más ricas en aquella época, las más ricas. Y ella, de tan rica que estaba, todos los negociantes de Meca querían ser socios con ella, porque cuando tú tienes dinero, todos quieren ser, muchas personas tienen ideas, y esas ideas, para que puedas negociar, para que puedas ganar mucho dinero, necesitas una persona que tenga dinero y esté dispuesta de arriesgar. Entonces ella era de esas personas negociantes que tenían mucho dinero. Era la más rica, una de las más ricas en Meca. Su hijo Mus'ab ibn Umair se convirtió al Islam, empezó a adorar a Allah en vez de adorar esas imágenes. Y cuando él se convirtió al Islam, su mamá le prohibió todo lo que tenía. Entonces Mus'ab ibn Umair, de tan rico que era, tenía anillos de oro, Mus'ab ibn Umair. Y cuando caminaba en Meca, cuando se caía su anillo, lo dejaba en el piso. Lo dejaba en el piso, de tan rico que era. Viste, está caminando y tiene anillos de oro, y su anillo de oro se caía en el piso y lo dejaba. ¿Por qué? Porque era muy rico, su mamá era muy rica. Entonces cuando se convirtió al Islam, su mamá se enojó con él y ya no le daba nada de dinero. Y Mus'ab ibn Umair, por su culpa, Allah subhanahu wa ta'ala fue que guió, pero más que 100 personas se convirtieron al
al Islam por el culpa de Mus'ab ibn Umair. Entonces, subhanallah, mira lo que el imán puede hacer con una persona. El Islam es la única religión que ves esos ejemplos. Ves una mujer, digamos, que está en las playas con, ¿sabes? Y cuando se convierte al Islam, deja todo eso y se pone el velo. O como este Mus'ab ibn Umair, era su mamá bien rica, tenía todo, y luego deja todo eso para, mira qué el imán puede hacer con una persona, subhanallah. Y solo puedes ver eso en el Islam. La gente a veces no puede creer, cuando mira a una persona, sus amigos, sus amistades se convirtieron al Islam y están aplicando el din, están aplicando esa responsabilidad que Allah les dio, como que la gente no puede creer, como que eso, pero sí, el imán cuando se mueve en el corazón de una persona, eso es lo que le puede hacer. En vez de depender, Mus'ab ibn Umair, en vez de depender de su mamá, que era la más fuerte, la más rica, decidió de depender de Allah. Suhaib Romano, en vez de depender de la economía de Mecca, porque era de los más ricos, decidió de depender de Allah, porque él sabe cuando él inmigra a Medina, Allah subhanahu wa ta'ala va a abrir las puertas para él y Allah le va a dar más todavía. Entonces, recuérdense, el fuerte es fuerte porque Allah les dejó fuerte. Y en vez de que tú dependas del fuerte, ¿por qué no dependes de Allah? Porque Allah es el que les dejó fuerte. Suhaib el Romano comprendió eso. Mus'ab ibn Umair comprendió eso. Por eso que ellos hicieron ese sacrificio grande para su din. Ahora sí, abrió. Ok, ahora vamos a reflexionar un poco para que les convenzca que Allah es el más fuerte, ¿ok? ¿Sabían que en nuestro cerebro, ¿sabes? La memoria, cuando todo lo que nosotros miramos va en una memoria? Así los psicólogos, los que estudian medicina por 20 años, 15 años, ¿cómo se llaman? Los brain surgeons. Así ellos nos dicen que cada uno de nosotros tiene una lenteja, no una lenteja, pero como un chip. Un grano, el tamaño es como de una lenteja, no de una lenteja. Bien. Como un chip chiquito, ¿no? Pero del tamaño de ese chip es de una lenteja. Y esa lenteja cabe más que 70 billones de fotos. ¿Sí sabían? La memoria. Que tenemos en la cabeza. Sí, todo lo que nosotros hacemos, todo se va en esta memoria. La prueba. Una vez mi profesor de biología vio un video y dijo que le estaban haciendo una cirugía a una persona en su cerebro, le abrieron el cerebro y luego le empezaron a preguntar ¿qué día es hoy? Y empezó a decirles, hoy es el día de 1975, estoy aquí en la clase, estoy estudiando aquí, y todo estaba en esta memoria chiquita. Entonces esa es la prueba que todo lo que nosotros miramos, todo se pone en este chip. Ese chip le estaban preguntando al que le tenían la cabeza abierta, ajá, al cerebro. No sé si es abierta, pero le estaba haciendo la cirugía. Y cuando le estaba haciendo la cirugía, esa persona que está enferma empezó a hablarle. Y empezó a hablarle todo lo que él estaba. Porque para que hagan, yo conozco a una persona que hizo una cirugía de cerebro y esa cirugía tardó 8 horas. Y a veces en estas 8 horas, 9 horas están hablando con el paciente para saber cómo hacer la cirugía, algo así. Pero subhanallah, ciencias nos enseña que 70 billones de fotos se quedan en esta memoria. En un granito chip de tamaño granito de arroz. de una lenteja, ya, así es. Subhanallah. ¿Y sabían? Viste como nosotros venimos de un huevo, ¿no? Del riñón. No, de la mujer. La mujer cuando está embarazada, creo que tiene que ser un huevo primero. ¿Quién sabe de ciencias aquí?
Ok. Este huevo, el tamaño de este huevo, ok. Mira. ¿Ves tu mano cuando está mojada y hay sal? Tú pones tu mano en el sal, se llena de sal, ¿no? Ya. Ok. El tamaño de ese huevo que tú estabas, yo y tú estábamos antes de venir en la existencia, era el tamaño de esta sal, pero un punto de esa sal. Ya. Un punto nomás. Y en vez de nosotros depender de Allah, en vez de depender al Creador, estamos dependiendo de los fuertes. Y fue Allah que les dejó fuertes a ellos. Entonces, si Allah es el que les dejó fuerte a ellos, ¿por qué dependes de ellos? Debes de depender solamente de Allah. Así es. Porque entonces hay un verso en el Corán que Allah subhanahu wa ta'ala creó, khalaqa al-insana da'ifa, que creó al ser humano frágil. De tan frágil que es, ya sabemos, él decidió agarrar esta responsabilidad del din. Si tú quieres saber si estás moviendo correcto en la vida que estás viviendo ahora, pregúntate a tú mismo, ¿estás aplicando a su din o no? Si estás aplicando a su din, eso significa que estás aplicando esta responsabilidad que Allah les dio. Pero si no estás aplicando su din, eso significa que no te estás moviendo correcto en la vida que estás viviendo. Entonces tu vida tiene que ser el Islam si quieres moverte correcto en la vida que estás viviendo ahora. Si tu vida no es el Islam, si no coincide con el Islam, eso significa que tú no te estás moviendo correcto. Y los sabios dicen también, cuando el ser humano sabe el secreto de su propósito en la creación, se va a mover correcto. ¿Y cómo puedes saber el secreto de su propósito en la creación? Hay un verso en el Corán que dice que Allah subhanahu wa ta'ala creó al ser humano y creó a los genios, y la razón es solamente para adorarlo a Él. Esa es la única razón que Allah nos creó, para que nuestra vida sea el Islam, para adorar a Allah como debe de ser adorado, no como nuestros deseos o como sentimos o no. Así es. Vamos a leer la Sura Mulk. ¿Cuál es la Sura Mulk? ¿Llama? ¿No está ahí o no? Sí. Sura con Sura Mulk. Vamos a leer la Sura Mulk para ver cuál es la razón también que Allah nos creó en la tierra, inshallah. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sura Mulk, creo que es Sura Reino, pero no estoy seguro. بدي بس أعرف رقمها بس. روح على الفهرس وطلع شو رقمها. شو رقمها؟ الصورة مش الصفحة. Ok. La razón que muchas personas, que muchos musulmanes, digamos, tienen enfermedades en su corazón es porque su vida no es el Islam. Si la vida de ellos es el Islam, ya no van a tener enfermedades en su corazón. Vamos a leer la Sura 67. Ajá. Verso 1, verso 2 creo, ya. Verso 1 y 2, ya, vamos a leerlo. Esta es una de las razones que Allah nos creó a todos también. Para que acerquemos a Allah, cuando estemos tribulados, para que nos acerquemos de Allah. Es la ley de Allah que muchos musulmanes están sufriendo hoy. Es la ley de Allah que muchos musulmanes van a sufrir. Es la ley del universo. Esto pasó con las naciones anteriores.
En la época del mensajero Moisés, alayhi salam, el pueblo de Israel. En la época del mensajero Jesús. Y en la época del mensajero Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, también hay muchas personas que están sufriendo. Y esa es la ley del universo, la ley de Allah. Ok, vamos a leer, inshallah, el primer verso y el segundo verso. Bismillahirrahmanirrahim. Bendito sea aquel en cuyas manos está la soberanía y es poderoso sobre todas las cosas, quien crió la muerte y la vida para probarnos. Para probarnos. Y ver cuál de vosotros será mejor en obras. Y es el irresistible, el perdonador. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala probó al Suhaib el romano y decidió dejar todo y migrar a Medina. Allah subhanahu wa ta'ala probó a Mus'ab ibn Umair, dejó toda esa riqueza para Allah, para su din. Entonces es una ley de Allah, ley del universo que van a sufrir. Pero ya sabemos, el imán te deja sentir victorioso aunque estás sufriendo. El imán te deja sentir que eres el más fuerte porque sientes que Allah está contigo. ¿Quién es el más fuerte? Allah. Cuando tú estás con el más fuerte, ¿quién va a poder enfrentarte? ¿Quién va a poder desafiarte? Nadie, porque estás con el más fuerte. Aunque el más fuerte te trata de enfrentar, te trata de desafiar, no va a poder porque estás con el más fuerte, con Allah. Ya sabemos, uno de los nombres de Allah es el más fuerte. Ok, cuando nuestras vidas van a estar establecidas en la tierra, nuestras vidas van a estar establecidas en la tierra cuando nuestra vida es el Islam, para recordarles otra vez. No cuando tenemos un trabajo y ya nos casemos. No. Tu vida va a ser establecida en la tierra cuando creas en Allah. Cuando empiezas a aplicar esta responsabilidad que Allah te dio. Ahí es cuando vas a sentir que tu vida está establecida y vas a sentir la felicidad. Ok, ¿qué es lo que nos hace falta esos días? Nos hace falta gente como Suhaib el romano, como Mus'ab ibn Umair, como los compañeros del mensajero Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nos hace falta estos hombres que sacrificaron todo por su din. Otro ejemplo, una vez el hijo de Omar le dijo a una persona que estaba cuidando a los animales. Esa persona era un trabajador y él sabía la responsabilidad de él como trabajador es de cuidar a los animales y de obedecer a su jefe. Si el jefe le dice haga esto, tiene que hacerlo. Si su jefe le dice no hagas eso, debe de no hacerlo. Entonces el hijo de Omar le dijo a este trabajador, le dijo, dame este animal, déjame comprarlo de ti. Y él dijo que no puedo darte este animal porque el jefe no me dio el permiso. Y luego le dijo, mira, tú dámelo y yo le dijo, dame ese animal y dígale a su jefe que se murió, él no va a saber. Y luego le dijo, ¿y dónde está Allah? Entonces esa persona comprendió la responsabilidad que él tiene. ¿Dónde está Allah? Y eso es lo que nos hace falta. Nosotros, en vez de aprovecharnos y acercarnos a Allah en estas pruebas, cuando estamos trabajando, cuando los jefes nos tienen confianza y es una prueba, en vez de acercarnos a Allah, ¿dónde está Allah? ¿Dónde está Allah?
Y también cuando estamos en las noches solos, en el teléfono o lo que sea, o cuando estamos solos durante el día, debemos de tener esto en nuestra mente. ¿Dónde está Allah? Si podemos programar esto en nuestra mente y en nuestro corazón, inshallah, ahí es cuando podemos dejar nuestra vida el Islam. Inshallah. Entonces este hombre decidió de proteger esta responsabilidad, esta amana que Allah le dio a través de su jefe. Y eso es lo que, esos días, ¿sabes lo que está pasando esos días? Esos días a veces tú estás hablando con una persona, así cosas, y luego te dice, no, esta persona es honesta, déjalo. Esa persona anda bien. Es como que ahora la mayoría de la gente son ladrona, la mayoría de la gente son mala, la mayoría de la gente ya las gentes buenas no existen. Esa es la manera que la gente está hablando esos días. Así son ahora. Pero sí, eso es lo que nos hace falta. ¿Dónde está Allah? Una persona, las personas que roban piensan que todos son iguales. Ahora en la vida que vivimos ahora, eso es lo que está pasando. Okay. Ok, ahora esto es para los líderes, ok, para los padres, para los madres, para los managers, para los presidentes, para los gobernadores, para los representantes. ¿Cuál es la razón que el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mucha gente lo seguía? ¿Cuál es una de las razones? ¿Saben cuál es una de las razones? ¿Era porque era inteligente? Su honestidad, ¿no? Su honestidad. Confiable. ¿Y qué es lo que Allah le ordenó al mensajero Muhammad? ¿Qué es lo que Allah le ordenó? Que se mantenía firme. Firme, sí. Pero le dijo también otra cosa más. Le dijo, si tú eres muy complicado con ellos, si tú eres muy fuerte con ellos se van a escapar de ti. Entonces el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los trataba bien suave, bien así, con misericordia. Y eso es lo que deben de todos los líderes tener. Esos días, digamos, una persona hace algo malo, ¿no es? El líder debe de castigarlo lo que él merece nomás. Pero ¿qué va y hace el líder? Le castiga un castigo más de lo que merece. ¿Y cómo esas personas te van a seguir cuando tú vas a actuar de esta manera? Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó al mensajero Muhammad para que sea suave con sus seguidores, para que sea, y ya sabemos, todos sus seguidores se convirtieron en los soldados de los mensajeros Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam complacía con ellos, sentía lo que ellos sentían, sentía el sufrimiento de ellos. Así es. Entonces es un consejo para todos los líderes, inshallah. Si el hermano Abdallah estaba aquí, les agarraba el verso, pero el verso yo lo voy a traducir de la mejor manera. Si tú eres muy fuerte con ellos, muy harsh con ellos, muy complicado con ellos, si cada vez quieres así, ya no le van a seguir. Entonces es un consejo que Allah le dio al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un líder. Entonces ese mismo consejo es bueno para todos aquellos que son líderes también. Okay. Hasta ahora estamos bien. Ya sabemos, separaron los papás de los hijos. Eso no es ser suave con ellos, ¿no? Es un castigo más de lo que merecen, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando o no? Sí, no, aquí. No, ya, ok, olvídalo ya. Entonces, si ya saben, ya. Pero ese es un castigo más de lo que merecen. Y cuando actúas de esta manera, ya la gente no te va a querer, no te va a querer seguir. Entonces todos aquellos que son
líderes deben de aplicar este verso. Hay un verso, mira, Allah subhanahu wa ta'ala no discrimina con nadie. Un verso te dice, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, oh gente, oh hijo de Adán, adoren a Allah para que ganen el temor de Allah. Y luego hay otro verso, Allah está hablando con todos, no solo con los creyentes. Oh gente, arrepiéntase ante Allah. Entonces, y así los líderes, hay que entonces, subhanallah, así Allah siempre está invitando a todos. Ok, si uno conoce a Allah, su sinceridad se va a mantener firme. ¿Cómo es eso? Uno de los ejemplos, creo que yo le di ese ejemplo en el pasado. Había un profesor que trabajaba para una elementary school, una escuela para niños, y no ganaba mucho dinero, y él tenía la oportunidad de ir a otra escuela mejor y todo, pero él decidió de estar ahí porque su sinceridad, alcanzó a ver con su sinceridad que estaba ayudando a esos niños. Entonces no le importaba ayudar a los niños más que el dinero. Entonces este profesor, uno de los ejemplos, él alcanzó a ver que uno de los niños de la escuela estaba robando comida, y en vez de expulsarlo de la escuela, fue y le preguntó por qué estaba haciendo eso. Y luego ese niño le dijo, tenía como 10 años, estoy robando esa comida para que le dé comida a mis hermanos. El papá de él creo que se murió, entonces se sentía que esa era la responsabilidad de él. Entonces luego este mismo niño, después de 6 años, vino a la escuela para recoger a sus hermanos. Y miró a este profesor, y cuando lo miró fue y lo abrazó. Entonces este profesor alcanzó a ver con su sinceridad que debe de trabajar para estos niños, debe de servir a la gente, no por el dinero, sino para servir a la gente, para mirarlos felices. Entonces esa es una de las maneras para mantener la sinceridad, porque el problema, nosotros muchos empezamos a hacer las cosas con sinceridad, pero después el material y todo eso afecta, corrupciona nuestra sinceridad, y empezamos a hacer las cosas por el dinero en vez de hacerlo para ayudar a la gente. ¿Hasta ahora estamos bien? Ok. 15 a las 12, hermano Hamza. Sí. Ok. Sí. Había 13 jefes en Indonesia. Así empezó el Islam. 6 a las 12. Ok. Esos 13 jefes decidieron de sacrificar para su din. Y subhanallah, por culpa de estos 13 jefes, de 13 personas ricas, usaron su dinero y todo para sacrificar para su din. Y ahora el país es todo es musulmán, subhanallah. Entonces hay cosas que uno puede hacer para mantener esta responsabilidad que tiene, esa sinceridad que tiene, y debe de hacerla y aplicarla y aprovecharla. Así como dijimos la vez pasada, a veces no ves las frutas en tu vida, pero a lo mejor en el futuro esas frutas se van a ver. Tus hijos lo van a poder ver a lo mejor.
Entonces recuérdense. Otra vez le voy a recordar. El fuerte es fuerte porque Allah le dejó fuerte. Y si Allah fue que le dejó fuerte, depéndanse del fuerte. No dependan de esas personas que están fuertes. Depéndanse de Allah. De quien los deja fuertes. Dependan de Allah. Porque Él fue que les dejó fuertes. Los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los apóstoles del mensajero Jesús, todos aquellos que sacrificaban para su din, ellos comprendían eso. Por eso que cuando les tribulaban, se mantenían firmes. A veces los mataban, a veces los ponían en la cárcel, a veces no sé qué, les hacían sufrir, a veces secuestraban a familia, a veces les dejaban frágiles en su economía. Usaban todos esos medios para que ellos dejan su din, pero ellos se mantenían firmes en la tribulación, en la prueba. Pero hay unos que sí cayeron. Pero sí, así es. Hasta hay un verso en el Corán que dice: piensan que van a decir creemos y no van a ser tribulados. Cuando tú dices que creo que soy musulmán, que vas a ser tribulado. No tienes otra opción. ¿Tú piensas que Allah te va a dar el paraíso así nomás? ¿Free? Debes de... Esa tribulación va a llegar. Inshallah, Allah... No. Mira, que Allah nos deje firme en las tribulaciones. Nunca uno debe de pedir las tribulaciones, porque las tribulaciones pueden dejar... De tan fuerte que son, uno puede perder. Uno no puede enfrentarla. Pero si esas tribulaciones pasan, hay que defenderse. Pero si tú no puedes defenderte, porque a veces los medios no vas a poder defenderte, ¿no? Debes de tener paciencia. Entonces, esas son las herramientas para los creyentes. Si tratan de que te dejen tribulado, debes de defenderte con todo lo que tienes y todo. Pero si tú no puedes defenderte con lo que tienes, ahí debes de tener paciencia, porque así pasó con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le hicieron sufrir, la tribulación llegó, y en la época de Meca, los primeros 13 años, él no podía enfrentar esa tribulación. Entonces tuvieron paciencia, tuvieron que emigrar a Abisinia, tuvieron que emigrar a Medina, y después en el futuro, cuando ya tenían en Medina el Islam establecido ahí todo, ahí es cuando ellos empezaron a defenderse. ¿Sí está claro el punto? ¿Ah? Ya. Sí. Ok, el Corán nos cura a todos aquellos que están tribulados. Todos aquellos que están tribulados en un país que están viviendo o en un lugar, ok, los ángeles les van a preguntar, digamos, en el día del juicio: ¿por qué no eres creyente? Espera. Y luego van a decir: nosotros fuimos tribulados. Y luego los ángeles les van a decir: ¿y la tierra de Allah no es espaciosa? ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Por qué no viajaste a otro lugar? ¿Por qué no te mudaste de lugar? Espera, ya me acuerdo. Entonces no excusa para a todos aquellos que están tribulados de no aplicar su din. Cuando yo digo tribulados, yo estoy refiriendo que no te dejan aplicar su din, no te dejan rezar, no te dejan hacer nada, no te dejan adorar a Allah. Eso. Entonces cuando uno está tribulado, no hay excusa. La tierra de Allah es preciosa, es grande. Estados Unidos, México, América, Palestina, todos esos países son las tierras de Allah, espaciosas. Y cuando estás tribulado en un lugar, debes de ir a otro lugar, porque la tierra de Allah es espaciosa, así como los pueblos de Israel. Recuérdense cuando estaban tribulados durante Faraón, Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al mensajero Moisés para que viaje en el mar, para que cruce el mar. Así es, entonces no excusa.
para todos aquellos que están tribulados. La tierra de Alá está espaciosa. Espaciosa. Hay espacio. Aunque ahora vamos a darles un ejemplo de una persona que fue tribulada y no pudo mantenerse firme en la tribulación. Había un compañero que emigró con Omar. Y cuando llegó en Medina, Abu Jahl, él era uno de los enemigos, a través del secreto servicio allá en Meca, se dio cuenta que este hombre viajó. Entonces fue y le dijo, su mamá en Meca no quiere peinarse y no está comiendo nada hasta que tú regreses. Y luego Omar le dijo, mire, ellos te están mintiendo, ellos te quieren tribular, no les hagas caso. Él dijo, no, yo voy a regresar. Y Omar le dijo, ok, lleve mi camello, ese camello corre rápido. Si miras que te están tribulando, escápate. Entonces cuando estaban regresando en el camino, Abu Jahl le dijo, puedo sentarme en su camello porque mi camello está caminando suave, déjame estar contigo atrás de ti en el camello. Dijo, ok. Fue, y ahí es cuando fue tribulado y dejó su din. Pero así es. Pero creo que en el futuro regresó al Islam otra vez. Pero así es. Cuando la gente está tribulada, a veces pierde esperanza, a veces pierde su din, a veces así es. Ok, lo concluimos ahí. Inshallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.